9 de octubre de 2023, Rusia RT, ¿por qué Israel fue tomado por sorpresa por el masivo ataque de Hamas y qué esperar ahora? Emiratos Árabes Unidos, el primer país árabe en calificar los ataques de Hamas como una escalada seria y grave. ¿Qué se sabe de los latinoamericanos desaparecidos durante los ataques de Hamas? Minuto a minuto, Israel en guerra con Hamas. Las claves del segundo debate presidencial previo a las elecciones en Argentina. Imágenes de las supuestas consecuencias del ataque de Hamas a un festival de música. Israel ataca más de 500 objetivos estratégicos de organizaciones terroristas de la Franja de Gaza. ¿Qué se sabe sobre los rehenes capturados por Hamas en Israel? Biden organiza una barbacoa en medio de reportes de varios estadounidenses muertos en Israel. El precio del petróleo sube mientras el conflicto entre Hamas e Israel aviva las tensiones en Medio Oriente. Hamas muestra cómo irrumpió en Israel por tierra y aire para iniciar su operación. Musk se pronuncia sobre la guerra de Israel con Hamas y critica al ayatolá Khamenei. Un experto pronosticó en agosto el estallido de la guerra contra Israel. Nikki Haley, esto no es solo un ataque a Israel, es un ataque a Estados Unidos. Vídeo, rescatan a una niña de los escombros tras el devastador terremoto de Afganistán. El gobierno de Colombia y la mayor disidencia de las FARC acuerdan un cese al fuego para iniciar la mesa de diálogo. No necesitamos a Musk. Un militar bielorruso crea un análogo barato de Starlink. China con CGTN en español de la iniciativa a las acciones, la salida de Kazajistán al mar. Más noticias dentro de las noticias de portada que suele siempre recoger alguna noticia anterior. Presentan el pensamiento de Xi Jinping sobre la cultura en una reunión nacional de 2 días en Beijing. Presidente indonesio inaugura funcionamiento de ferrocarril de alta velocidad Yakarta-Bandung. Se cumplen 10 años de la propuesta china de la ruta marítima de la seda siglo XXI y por último el Ministerio de Relaciones Exteriores de China pide el cese del fuego y la protección de los civiles. El primer ministro chino se reúne con su homólogo uzbeco. El maravilloso viaje de Supermarco, los caminos que cruzan montañas y océanos. Al menos 2.455 muertos y cerca de 10.000 heridos deja fuerte terremoto en Afganistán. La línea de alta velocidad Yakarta-Bandung, nuevo orgullo nacional para Indonesia. Japón comenzó la segunda ronda de vertidos de agua contaminada. Irán con Hispan TV en noticias en español. Mueren 4 estadounidenses en ataque de Hamas a Israel. Ataques ciegos entre palestinos e israelíes. Yemeníes queman bandera israelí en masiva marcha pro-Palestina sobre la tormenta de Al-Aqsa. Imágenes sensibles, soldados israelíes torturan a un palestino. Es un inquietante vídeo. Fuerzas estadounidenses serán objetivos legítimos si Estados Unidos apoya a Israel e interviene en el conflicto palestino-israelí. Organización de Bolivia y Evo repudian respaldo de Estados Unidos y a Israel. Al-Maliki, Israel está matando a todos los palestinos en Gaza. Además, cientos de manifestantes se solidarizan con Palestina en Estados Unidos. Colaboracionistas de Washington con la entidad sionista enfrente. MSF denuncia ataques israelíes contra sus ambulancias en Gaza. Médicos Sin Fronteras, ejército israelí, tormenta de Al-Aqsa causa la muerte de 73 soldados. Turquía con TRT en español aumenta la cifra de muertes de palestinas en combates en curso. Ejército israelí anuncia que se eleva el saldo de soldados muertos, aumenta el número de muertos tras los terremotos de Afganistán. Erdogan, Turquía está dispuesta a hacer todo lo posible para reducir la tensión. El presidente de Israel, una guerra así no termina en un abrir y cerrar de ojos. Estados Unidos anuncia el envío de su ayuda militar a Israel. Turquía destruye blancos terroristas, entre ellos una instalación petrolera en el norte de Siria. Agencia Árabe Siria de Noticias ANA, el minuto a minuto del tercer día de la operación Diluvio de Al-Aqsa. Israel eleva a 700 la cifra de muertos y a 2.382 de heridos durante la operación Diluvio de Al-Aqsa. Israel asesina a 450 palestinos, entre ellos 91 niños y 61 mujeres en Gaza. Más bombas israelíes contra 2 millones de palestinos que viven en la Franja de Gaza. Presidentes de Siria y Emiratos Árabes Unidos abordan actuales acontecimientos en territorios palestinos. El Líbano con Almanar, las brigadas de los maestros de los mártires de Irak advierten a Estados Unidos contra intervenir en Gaza. OCI, la causa principal del conflicto de Palestina es la ocupación israelí. Más noticias en portada. Raisi muestra apoyo a Palestina en llamadas a los líderes de Hamas y de la Yihad Islámica Palestina. Sayed
Safieddin a los palestinos: estamos con vosotros porque Hezbollah fue fundado para estar con vosotros. Hezbollah confirma que atacó 3 puestos militares israelíes en las ocupadas franjas de Gaza. Principales líneas aéreas cancelan viajes a Tel Aviv, al menos 3 israelíes muertos en un ataque en un autobús en Egipto. Escenas exclusivas de la operación de Hezbollah en las granjas de Sabah. Venezuela, con Telesur en portada: ataques israelíes contra la Franja de Gaza dejan al menos 508 víctimas mortales. Alba TCP lamenta escalada de violencia en la Franja de Gaza. Latinoamérica recuerda el Che Guevara en aniversario luctuoso minuto a minuto de la ofensiva de la resistencia palestina. Candidatos presidenciales argentinos presentan plataformas electorales. Gobierno de Colombia y FARC-EP acuerdan alto el fuego bilateral. Aumentan desaparecidos por colapso de glaciar en la India. Estados Unidos envía portaaviones y destructores para apoyar a Israel. Ataques israelíes dejan 413 muertos en la Franja de Gaza. Indepaz registra nueva masacre en el noreste de Colombia. Presidente de Irán apoya la legítima defensa del pueblo palestino. Ascienden a 2.500 cifras los muertos en el terremoto de Afganistán. En portada, al medio de la isla de Cuba, debate el Che ser coherente y consecuente no era una opción. Vamos con las noticias nacionales e internacionales. La FILA rinden homenaje a Eusebio Leal. Cuba supera a Curazao y gana su primera Copa del Caribe de béisbol. Unas 119 organizaciones de 41 países exigieron el fin del bloqueo contra Cuba. Kiptum destroza el récord del mundo. Preolímpico de voleibol: Cuba derrota a Irán, pero no le alcanza para París 2024. Detienen en Centro Habana a estafador que se hacía pasar por inspector. UNICEF: cambio climático desplazará cerca de 100 millones de niños de sus hogares. Mansiones fantasma y alquileres alterados, delitos que emergen en el juicio contra Trump. Jornada de la cultura cubana, un homenaje a la identidad y a la diversidad de la nación. Cuba en noticias: empleo femenino, agricultura y otras. China aumenta sus reservas de oro por 11 meses consecutivos. Análisis de BBC: cómo jamás sorprendió a Israel con el ataque más grave en décadas. Nicaragua, con el 19, espectacular cierre de Nicaragua Diseña 2023. Nicaragua saluda el aniversario de la independencia de Uganda. El talento vibrante identidad en evolución creativa resalta en el segundo día de Nicaragua Diseña. Fundación Encanto y Nicaragua Diseña ratifican convenio de colaboración. Las palabras de Daniel Rosario en Multinoticias, como siempre, la compañera Rosario. Jefes de bomberos de Nicaragua evalúan acciones desarrolladas a nivel nacional. Tardeada ambiental y cultural para descubrir la otra cara del Parque Volcán Masaya. Así se vivió el Juego de las Estrellas de la Liga Superior de Baloncesto Femenino. Las noticias: exposición sobre Condorito en la ciudad de Granada. Gordo navideño de la Lotería Nacional va por 50 millones. Un diriomo rebosante de sabor en la Expo Cajeta 2023. 74.147 jóvenes son protagonistas del programa Vocación Productiva para el Trabajo y la Vida. Minjuve entrega útiles y material deportivo a jóvenes en Managua y los otros departamentos. Real Estelí llega a Nicaragua tras clasificar a semifinales de la Copa Centroamericana. Anuncian más detalles de la gran velada de boxeo internacional en Nicaragua. Clasificación histórica. Real Estelí avanza a semifinales en Copa Centroamericana. Internacionales: fentanilo, la droga zombie. La desdolarización es un proceso irreversible. Las rutas del paraíso conoce el soñado Caribe nicaragüense. Nicaragua ratifica que está con Rusia porque es lo correcto y lo justo. Económica: sistema de producción, consumo y comercio proyecta un buen cierre de año. Asimismo, imagen destacada de la semana: nos vemos en Nicaragua Diseña 2024. Municipales: Camoapá recibió el ballet folclórico nicaragüense. Municipio de Diriamba rinde homenaje a Manuel de Jesús Rivera, la mascota. Obras del nuevo sistema de alcantarillado con avance del 90% de Altagracia, isla de Ometepe. Enacal rehabilita el sistema de agua potable en la ciudad del El Ayote. En opinión, Haití, trama neocolonial, respuesta popular palestina, no hay sorpresas, testamentos y herederos de Pedrarías Dávila. Las sanciones del imperio versus las remesas del pueblo. La República Árabe Saharaui Democrática y el Confidencial Saharaui. Vamos con las noticias. Izquierda Unida pregunta al gobierno si intervino para que Televisión Española utilizara un mapa ilegal de Marruecos con el Sáhara Occidental anexionado. Sáhara Occidental: el Frente Polisario lanza una clara advertencia a la ONU. Asimismo, China defiende el derecho de Palestina de formar un Estado
independiente. Hezbolá despliega tropas cerca de la valla fronteriza con Israel en el sur del Líbano. La resistencia palestina lanza desde Gaza su mayor ataque por tierra, aire y mar contra Israel. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar. Información no tendrás. Noticia del día que vamos a destacar para el análisis hoy 9 de octubre de 2023 va a ser del medio de Al-Mayadin y el ejército de Israel arremete con furia sobre la franja de Gaza. Vamos a hablar del tema de lo que ha pasado entre Palestina e Israel. Hamás hace un ataque ofensivo por fin frente a un genocidio orquestado y preparado desde antes de la Segunda Guerra Mundial, pero que se ejecuta en la Segunda Guerra Mundial. Voy a explicar esto porque lo decía el medio, por ejemplo, de Hispan TV perfectamente en una serie de noticias y de reportajes que la podéis ver, podéis acceder a ello. Y es muy importante dejarlo claro. La idea de Israel, se utiliza un nombre que es Israel, que es un nombre sagrado. Ese nombre es sagrado para una religión, en la que parte de mi familia es, porque somos sefardíes, y que se vulnera y se bastardea para utilizarlo en la creación de un Estado terrorista, de una célula terrorista de Estados Unidos y de Inglaterra y de Reino Unido frente a el mundo de Oriente Medio y sobre todo Asia. Entonces, en la creación de esa célula terrorista entra a formar parte no solo el gobierno y la monarquía inglesa, Buckingham Palace, sino también Hitler en su momento y los Askenazis. Muchos de estos Askenazis no son verdaderos hebreos. Los Askenazis son hebreos que en una égida estuvieron en la parte este de Europa, pero que tuvieron derecho en un momento dado a lo que se denomina la usura, es decir, a movimientos bancarios. Solo lo tenían ellos. Entonces, era muy interesante casarse con Askenazis para poder acceder a las licencias de usura. Y hubo mucha gente que entró como intruso a ello. Y los descendientes de todos ellos los han colocado, pues Hitler fue uno, y otro, pues ahora Zelensky, y también algunos de los más importantes y famosos primer ministro o presidentes, o como le queráis llamar, del mal llamado Israel. Esa célula terrorista, ese país que es una célula terrorista, ha cometido genocidio ininterrumpido desde el comienzo, porque primero entraba en un territorio dado por el Reino Unido colonial, frente a una Palestina que callaba. Pero es que no solo se conformó con esos territorios, sino que a continuación han invadido Gaza, Cisjordania, el Valle de Hebrón, los Altos del Golán, que encima es de otro país. Entonces, esa expansión ilegal e ilegítima dentro de una legalidad de formación de Estado artificial y con unos objetivos espurios y no naturales, se ha basado en un genocidio continuado de la población palestina. No solo estamos hablando de golpe y porrazo quitarse mucha gente a base de bombas, sino en otras zonas de Palestina un reguerito diario de 1, 2, 3 muertes para que no suene internacionalmente y así desde tantísimos años acabar con la población autóctona del país. En lo que se denomina Israel, en lo que hay que llamar Palestina, siempre ha habido judíos, siempre ha habido judíos y siempre se ha convivido en paz. ¿Qué pasó con los judíos que no quisieron formar parte de esa barbaridad de creación anglo entre el Ku Klux Klan y el racismo anglo y el colonialismo anglo y el nazismo creado por el anglo? Pues que fueron exterminados en campos de concentración y muchos de ellos pues fueron exterminados porque los nombraron en listas los colaboracionistas falsamente denominados askenazis y que luego se iban a Israel con el dinero, las propiedades y las riquezas de los que dejaban a merced de las cámaras de gas. Esto es lo que ha sucedido
porque desde el siglo I dentro del pueblo hebreo siempre ha habido disputa y hay varias líneas. El que sí es 100% hebreo es la línea de una de las primeras égiras que hubo, que fue a Sefarad, los sefardíes. Y a partir de ahí ya hay mucha tergiversación de todo lo que se habla de eso. Y se va mucho contra el mundo judío. El imponer el nombre de Israel, que es un nombre sagrado, a lo que se denomina un país de célula terrorista. Son movimientos antisemíticos que van contra los dos pueblos semíticos, que son árabes y judíos, y que está orquestado por el anglo para el robo de las fuentes de energía y materias primas. Además de eso, la tergiversación absoluta en todo tipo de titulares, como lo hemos visto también en RT, que en este caso me posiciono en contra de los titulares utilizados, como bien dijo Chomsky, otro judío, Ashkenazi, dando el decálogo de cómo se trataba el tema de Palestina, llamándole a los palestinos terroristas y a los israelíes, o falsamente denominados israelíes, pues seres de luz, poco más o menos, y eso utilizado como lenguaje habitual en los medios de comunicación a través de una operación que se llama Operación Prólogo, que la dirige Estados Unidos, de control de opiniones públicas a base de todo tipo de actuación en medios de comunicación, artículos de prensa, artículos universitarios, universidades, etcétera, todo lo que se hable en medios y pueda sonar para el gran público. Ese control pues es utilizado de esta manera con el decálogo de Chomsky, que explica Chomsky perfectamente como una actividad claramente goebbeliana, nazi, contra Palestina. El Hamas ha hecho una acción ofensiva en defensa del pueblo palestino. Son muchos años ya de genocidio, son muchos años ya de aberraciones, y esta cuenta y esta persona que está aquí es partidaria totalmente de una Palestina en paz y mi total apoyo al pueblo hermano palestino. Mi total desprecio al antisemitismo que utiliza palabras como yihad, como Israel o como Sion, que son palabras sagradas de distintas religiones, como si fueran algo malo, y las etiquetan así para poder utilizar los medios y con ello destruir el objetivo, que es este tipo de culturas, este tipo de países, por intereses espurios. La Carmen López te lo cuenta. Información no.